en la cual el Señor nos ha permitido estar juntos. Todos sean bienvenidos. Y como dice la Escritura, que Él va a pagar según sea el esfuerzo de cada uno. Esta tarde somos bienaventurados por estar escuchando estas enseñanzas de la palabra del Señor. Estos mensajes son los que se llaman mensajes temáticos. Si ustedes se fijan, el hermano le dio lectura a la base y ya no la volvió a tocar. Es un mensaje temático. El mensaje textual es aquel de que uno va sacando divisiones del texto y las va explicando. Y el mensaje positivo es el que se lee en 5 o 10 versículos y va uno por uno a lo que le dé el Espíritu. Ese es al antiguo, así le llamamos comúnmente, al antiguo. Estamos esta tarde con esta preciosa enseñanza de la Trinidad. Y a la verdad, por mucho que hablemos o tratemos de explicarla, no será suficiente. Porque, piensen, si Dios es infinito, ¿cómo es posible que yo lo describa con palabras? No es cierto, no se puede. Sin embargo, con la ayuda del Señor, tratamos de escudriñar, ir ordenando las cosas y explicárselas al pueblo. Esta doctrina está reflejada en nuestro reglamento interno, el librito rosado, que la iglesia cree en esta doctrina, así como hermano Serpelio ya la empezó a predicar esta tarde. Eso quiere decir también de que si usted encontrara a un hermano allá afuera y le dice que quiere congregarse acá, pero dice que él no cree así, es de comunicarlo a la directiva, al pastor, para dialogar sobre el tema. Y luego que ver cuánto razona él y así lo cree y así puede estar entre nosotros. Tuvimos un hermano acá y hace tiempos que él no creía así y vino y cuando se dialogaba con él decía sí, pero ya cuando caminaba con algún hermano que no era predicador o hermana y que no conocía la escritura, él empezaba a enseñarle como él creía. Y eso no es correcto, no se puede. De manera que estas enseñanzas son necesarias para la iglesia. Todos debemos de tratar de creer en que Dios es trino y es uno. ¿Cómo es eso? ¿Vamos como contradicciones? No, lo vamos a explicar. Somos unitarios porque creemos que nuestro Dios está en 3 personas. Pero somos trinitarios porque creemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y sin embargo es uno. Se vale desde los 2 extremos. Se vale, pero no es lo mismo decir que en el Antiguo Testamento Dios se revelaba como Jehová Padre y que más adelante al nacer Cristo encarnado se revelaba como Jesucristo, Jesús en la tierra y es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. No es lo mismo creer que el Espíritu Santo es una fuerza, una influencia, a decir que el Espíritu Santo es Dios. Al irse Jesús se queda el Espíritu Santo guiando a la iglesia y es Dios. Y es Dios. Empecemos tratando de
responder a la pregunta, ¿qué es la Trinidad? O la enseñanza o la doctrina de la Trinidad, ¿qué es? Para que tratemos de recordarlo un poco. Es el estudio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, afirmando que los tres son uno, coexistentes, coeternos y coiguales. ¿En qué? En voluntad, en propósito, en amor y en justicia. En ese sentido son uno. Uno. Si el Padre amó de tal manera, Cristo amó de tal manera y el Espíritu Santo ama de tal manera a la iglesia. En ese sentido son uno. Son uno, porque al contrario, al decir que solo es uno en todo lo que pudiese entender la mente, pues entonces estamos en contradicción. La enseñanza de la doctrina de la Trinidad, al hablarla, al explicarla, no estamos pretendiendo decir que conocemos a Dios en su totalidad. Yo quiero que hagamos conciencia en eso. Porque a veces creemos que por los años que tenemos en el Evangelio, por alguna visión, por alguna revelación, por algún sueño, manifestaciones de Dios, por una capacidad bíblica de interpretar, pudiera creer que conozco ya a Dios lo suficiente. Y eso no es posible. Porque Dios es infinito. Y mi cerebro es finito. Y Pablo dice, les cuento que me llevó el Señor al tercer cielo. Vi y oí cosas que no se pueden. No se puede. No era que Pablo no podía decir, miren, fíjense que yo vi como un monte que echaba fuego o vi que debajo. No, no es que Pablo no pudiese decir eso. Lo que Pablo está diciendo es, por mucho que trate de describirles lo que yo vi de allá arriba, no es exactamente lo que vi. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay capacidad de intelecto para describir exactamente lo que él vio. Entonces Dios es infinito. En una prédica de la omnipotencia de Dios les puse aquel ejemplo de el niño que se puso a hacer un pozo allá a 20 metros o allá al final de la arena del mar y vino el agua y le empezó a brotar. Ustedes saben que como está a la orilla del mar, usted abre un pozo ahí en la arena y empieza el agua. Y el niño se puso a botarla con un guacalito y pasó una señora y le dice, hijo, ¿qué haces? Quiero botar esta agua, le dijo, del pozo, quiero vaciarlo. ¿Hubiera podido vaciarlo? No, porque es el agua del mar que está saliendo ahí en la arena. ¿Cómo le va a caber Dios en el cerebro? Digo esto como para que hagamos conciencia cuando nos metemos en el punto de por los cargos, ¿verdad? Por los cargos en la iglesia, porque ustedes saben que hay un pastor, una directiva y todo eso, pero que a veces cobramos como una autosuficiencia y actuamos como ya no, estás perdido, estás condenado. Pero yo soy hombre y no he estado en el asunto. No lo vi, son conclusiones. Le pregunto, ¿el hombre puede condenar o solo Dios? Solo Dios. Pero en la autosuficiencia que conozco a Dios, porque conozco la Biblia y la doctrina, y que en mi celo, y que estoy anciano, y que tuve visiones, y lenguas, y sueños, y que todo lo grande. Mientras que Pablo dice que él tenía más que todos, pero se consideraba que no conocía a Dios del todo. ¿A dónde dice eso? Pues cuando yo era niño pensaba como niño y cuando dice allá, miramos a Dios como en un espejo a oscura, pero cuando lo encontremos entonces sí lo vamos a ver clarito. ¡Sí! Pablo, usted sabe más que Pablo.
No, hombre, no me digas, y no le digamos, y ni leemos la Biblia, y Pablo no tenía mujer ni hijo, y su vida era trabajar de día y predicar de noche, y terminar su carrera. Dios nos bendiga y nos ayude. Bien, nunca podemos conocer a Dios en su totalidad. Lo que el hombre entiende de Dios es lo que Dios ha querido revelarle. Otra cosa importante. Eso es muy importante saberlo. Lo que nosotros entendemos, lo que Dios ha querido revelarnos, Mano Martín, Dios le bendiga. En este punto yo soy muy alumno de él. Le aprendí sus tactos. Él llegaba a decir, y esto no lo acaba de decir, no, ustedes saben que en verdad tengo días de estar acá. Él en lo que no entendía bien, él decía, yo en eso no opino porque no lo comprendo del todo. Así, con claridad y humildemente. Y no se metía en la rueda. Así lo decía. La verdad es que el hombre por sus medios no puede conocer a Dios. Es Dios quien se ha revelado con él, a él. El hombre es representante de la mujer. El pasaje bíblico que nuestro hermano leyó, ya, ¿verdad? Para los que vinieron tarde, es Mateo 3, 16 en adelante, el bautismo de Jesús. El Padre habla arriba, el Espíritu Santo en mediación y Jesús que está abajo. De ahí es que partimos, ¿verdad? Sin leerlo, sobre la enseñanza de la Trinidad. Hablen 2 o 3, no lean 2 o 3. Por lo que pueden decir, se le olvidó leer. No iba a leer. Les dije que vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad o la Santa Trinidad o la Deidad esta tarde. Y sobre ese camino vamos ahorita. Dicho de otra manera, el hombre por sí mismo no puede conocer a Dios. Es Dios quien decide darse a conocer al ser humano. Cuando y cuanto Dios quiere. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas son de Dios, las reveladas son para nosotros. No sé si ustedes habían puesto a pensar eso. No puedo yo decir, ahí voy, lo voy a encontrar y voy a ver cuánto es Dios o cómo es Dios. Recuerde, Dios tiene atributos incomunicables y comunicables, que una vez los predicamos aquí, un tema primero y el otro después. Y le dijimos que los comunicables eran aquellas doctrinas, enseñanzas a las que nosotros podemos oír y practicar, pero las incomunicables no las podíamos enseñar porque no las podíamos entender a fondo, como que Dios es santo, 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 y como que Dios es eterno, eterno. Díganme, ¿qué conocemos de eterno? Dios bendiga a las hermanas, ¿son listas? Nada. Usted no sabe nada de eterno, porque no conocemos nada de eterno. ¿Qué conocemos de eterno? Díganme una cosa. Por lo tanto, si no lo conoce, ¿cómo es que lo tiene en el cerebro? No existe tal capacidad. Atributos incomunicables de Dios. Después que Adán fue echado del jardín del Edén, que era el lugar donde Dios le decía, Adán, diga Señor, mira esto, lo otro y lo otro. Está bien, Señor. Adán estaba en estado de inocencia y santidad. Y le hablaba así, hablaba con él. Pero cuando Adán falló, entonces, ¿ya saben qué le pasó? Le pusieron las 2 espadas ahí, los 2 ángeles, y lo echaron para afuera y adiós comunicación. Adán ya está de conciencia, hombre pecador y común. De ahí para allá se queda silencio. Usted lea Génesis 5 y va a hallar a los patriarcas y que viven 600, 800, 700. Y luego va a ver que dentro de esas listas a 1 o 2 Dios escoge para decirle, Enoc, diga Señor, y lo deja ahí. Después sigue adelante Noé, diga Señor. Abraham, diga Señor. Job, que era contemporáneo del patriarca, dice en su angustia, ¿a dónde hallar a Dios? Si lo pudiera hallar, yo voy a su silla y platicaría con él. Pero
el hombre, hermano Lencho, por su capacidad, no puede hallar a Dios ni entender a Dios. Es Dios quien decide revelársele. Por mucho que digamos que voy a explicar bien el tema, quedará siempre de qué decir o de qué hablar. Hablando de la doctrina, recuerde que la mayoría, pues de ellas se nos han sido reveladas gradualmente. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura. ¿Qué dije? No vaya a decir usted que lo predicaron los dos más ancianos y que dijeron que iban a predicar de la Trinidad porque aquí estaba. Y le van a decir, le voy a dar $20, búsqueme la palabra y usted se lo lleva y usted va a salir con la cara agachada o va a venir a decirle, pastor, ¿dónde está la palabra Trinidad? Para ganarme los $20. La palabra Trinidad no está en la Escritura. Pero no se asombre, la palabra rapto no está en la Escritura. Se deriva de arrebatar, según 1 Tesalonicenses 4:17, que nos arrebata. Es un derivado. Y como nos conviene la doctrina del rapto, a usted le gusta y la acepta, ¿verdad que sí? Pues claro, nos gusta porque el rapto es para librarnos de la gran tribulación y no de la muerte. Al que la palabra no esté, a usted le gusta, ¿nos gusta, sí o no? Bien, aquí nos debe de gustar por otros aspectos muy importantes, ¿verdad? Sin embargo, desde el Antiguo Testamento, muchos pasajes bíblicos, ¿verdad?, nos enfocan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo podemos hallar en nombres, pronombres y verbos, ahí en el Antiguo Testamento. Luego viene el Nuevo Testamento, y sí me voy acercando, donde encontramos a la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo, o lo vamos a poner al revés. ¿Quién se identifica primero, el Espíritu Santo o Cristo? En el Nuevo Testamento. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo le dijo a María, hermana Reinita? Y la María, ¿cómo dijo? Pero si no conozco varón. Y Gabriel, ¿qué le dijo? Es que el Espíritu Santo va a venir y te va a dejar embarazada. No vayan a pensar cosas, ¿verdad?, de hombre y mujer. Yo le estoy diciendo el texto porque ustedes son maduros, ¿verdad? No existe, ¿verdad? El cuerpo de Cristo es obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Entonces, en el Nuevo Testamento ya encontramos más fácil ir abordando este tema, y también más adelante podemos ver o hacernos una pregunta. La doctrina de la Trinidad, ¿de dónde se deriva? ¿Del Antiguo o del Nuevo? Tendrá que responder que del Nuevo, porque en el Antiguo no ha nacido Cristo, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Mientras que el Espíritu Santo se ha andado enfocando, más adelantito lo vamos a ver, pero no como la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del Espíritu, que es un Dios y que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso lo aprendemos ya en el Nuevo Testamento. Hablando del Nuevo, dice en Gálatas 4:4, y cumplido el tiempo, vino el Hijo de Dios, Jesucristo el Mesías, nacido de una mujer que es María. Y en Hebreo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Su Hijo. Dios nos bendiga y nos ayude. Así es que ya en el Nuevo Testamento nos es bien fácil ir abordando esta doctrina. Dios nos bendiga y nos ayude. Es difícil explicar esto, algunas cosas de esta. A Dios no se puede describir con palabras. Y sin embargo, al estar hablando de estas doctrinas, estamos abarcando más que de Dios. Tres grandes ramas, en parte. Porque estamos hablando de la enseñanza o doctrina del Padre.
la enseñanza o la doctrina de Cristo, en parte, y la enseñanza y la doctrina del Espíritu Santo. Estamos hablando de tres grandes ramas, lo que se sabe decir paterología, cristología y neumaterología. Y aquí podemos enfocarnos atrás. El Padre promete redención, envía. Jesucristo viene y redime. Ya saben esos términos. A la iglesia, pagó en la cruz, mano Gerardo. Y luego el Espíritu, al irse Cristo, nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos durmamos. Nos da el Espíritu Santo ¿para qué? Para que comamos más. Nos da el Espíritu Santo ¿para qué? Para que le busquemos en el mercado, en el viaje de albañil o en la Plaza Mundo. No. El Espíritu Santo se ha quedado guiando, ayudando a la iglesia, diciendo que Él nos cela, nos cuida y que somos templo y morada de Él. Cada uno de nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y si alguno no sabía, está en el grupo de los Corintios, porque Pablo les dice que eran niños en el conocimiento, inmaduros. ¿O ignoráis que vuestro templo, que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Espero que recuerden esa enseñanza y que cuando les voy diciendo estas cosas no se queden. ¿A dónde conecto? ¿A dónde conecto? Porque si uno se va volviendo a repetir esas cosas, entonces parece que nunca termina. Dios nos ayude. Bueno, hay textos bastante confusos o difíciles de explicar. Vamos a tratar de hacerlo. Ustedes pueden ver Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, o Jehová Dios, uno es. Uno es. Hay otro texto también que ustedes lo van a hallar en Gálatas 3:20. De la boca de Pablo. Dios es uno. Hay que salir de este nudo, hermano Lencho. Porque estos son los textos que dan aparente contradicción a lo que estamos enseñando. Que nuestro Dios coexiste, es una sustancia, una persona, existe en tres. Pero no son tres dioses. Ni es un Dios de tres cabezas. Ni es como el huevo, la cáscara, la clara, la yema. Ni es como el agua líquida, sólida y la otra gaseosa. Porque al comparar esas partes, una parece débil, mientras que aquí nosotros vamos a hablar o estamos hablando de que los tres son omnipotentes, coexistentes desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito Dios. Dios es uno. Y van a hallar ustedes también en Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Cuando le dice Felipe a su seguidor, muéstranos al Padre, ¿qué le contestó Jesús? Felipe, Dios bendiga a mi suegro, ahí está contestando. Tanto tiempo que hemos andado juntos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Tenemos otro texto, se los voy a repetir para que se lo anden ustedes allí, ¿verdad? En su memoria. En 1 Colosenses 1:15 en adelante, ustedes van a encontrar una frase. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. Lo van a visitar en dado momento y le van a decir, mire, Jesucristo no es Dios. Es el primer ser espiritual mayor que los arcángeles creado. Es creado. No es esa la interpretación correcta. No es esa. El texto sí, así está. Y lo puede ver en cualquier versión. El primogénito de la creación. Ahora bien, vamos ahora a las explicaciones del versículo 4 de Deuteronomio 6, cuando dice, oye Israel, Jehová uno es porque el pueblo de Israel alrededor tenía varias naciones que ellos eran politeístas, o sea que tenían varios dioses. El dios de
de la fertilidad. ¿Recuerdan los castigos de las 10 plagas de Egipto? Cada una de esas plagas iba contra un dios egipcio. Pero Israel tenía que entender que Jehová no era varios dioses. Uno era. Por eso les dije, el origen de la Trinidad tiene que hallarse bien en el Nuevo Testamento, aunque hay enfoque. Todos los textos que citó hermano Hervelio, ¿verdad? Hagamos al hombre, descendamos y miremos cómo están, ¿verdad? Todos los textos van enfocando a una Trinidad, digamos, a una pluralidad. En varios significados, varios tratan de esquivar eso, pero no pueden esquivar el Nuevo Testamento. El otro versículo les dije, Dios es uno. Lo que Pablo está dialogando en Gálatas 3:20 es la promesa y la ley, que por haber recibido la ley, Moisés, y darla al pueblo, la promesa de Abraham no era ignorada ni pasada por alto, porque la fe adelantó a la promesa a la fe. Dios nos bendiga y nos ayude. Bueno, no me captaron mucho. Lo que pasa es que desde Abraham a Moisés hay más de 400 años. Y cuando viene la ley, viene la justificación diferente. Pero Abraham, cuando le habla a Abraham, no había ley, que tenés que matar a este cordero por los pecados, tenés que llevarlo al sacerdote. No había, pero Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Y es nuestro Padre, el Padre de los gentiles. Bien, al otro texto de Juan 10:30, es el más que se puede. Pero nadie quiere leer la Biblia y yo quisiera ver los que dejan de verme y que miren el texto. Vamos a leer Juan 10:30. Dejen de verme un ratito y vean la Biblia. ¿Sí? Porque como que no les da curiosidad de nada, pero al decirles explíquenmelo, no sé cómo saldrán. 10:30 de Juan, Evangelio de Juan, yo y el Padre uno somos. Usted lo va a hallar ahí, lo puede anotar. ¿Qué les dije yo aquel día? Ustedes pueden traer una hoja para anotar algo que les parezca insatisfecho, inconforme a su razón. Yo bendiga a hermano Hervelio que estuvo abordando ese tema del Pentecostés. Era correcto, hermano Hervelio, así es. Habría que introducirlo porque está hablando de la venida del Espíritu Santo en una forma visible y completa. ¿Qué dice Juan 10:30? Yo y mi Padre. Y entonces, ¿cómo hacemos para reconciliar si nuestro hermano ya y yo ya estuvimos diciendo que nuestro Dios es una persona, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, compuesta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una esencia, un ser, pero no tres dioses. Aquí lo que él está citando Jesús, aunque tendría que ser al revés, el Padre y yo uno somos, pero yo y el Padre uno somos, porque Cristo está muy interesado, hermano Jesús, en dejar este evangelio de Juan como el trampolín de la cristología. Es decir, la doctrina de la Trinidad, aquí voy avanzando como que estoy adelante, la doctrina de la Trinidad en realidad se va desprendiendo de lo que es la cristología, los escritos en los evangelios y en primer lugar el evangelio de Juan, que es el cristocéntrico. No hay ningún otro libro como el de Juan para hablar de la persona de Jesucristo en su estado de preexistencia, es decir, antes de venir al mundo, porque también Juan tuvo una revelación especial. ¿A dónde? En la isla de Patmos. Juan tuvo la revelación en la isla de Patmos, estando en el día del Señor. Ahí dice que oyó aquel gran estruendo y vio a uno glorificado como la gloria del sol, el resplandor del sol, una espada. Y Juan, al ver aquel gran personaje,
no era el Cristo que se había ido de ahí de la aldea de Betania y que lo vieron irse, ¿verdad? Y que luego se aparecieron los ángeles y les dijo, ¿qué hacéis? Mirando así que se fue. Así como le habéis visto ir, vendrá. No era ese el Cristo que miraba Juan en la isla de Patmos. Él vio un ser divino extraordinario y cuando lo vio no se aguantó igual a Daniel y se cayó postrado. Yo creo, hermano Jesús, por las estadísticas de teólogos, de expertos, que el Evangelio de Juan va después del Apocalipsis, o por lo menos ya estaba en el conocimiento de Juan el Apocalipsis. Entonces, Juan, después de andar con Jesucristo y oír tantas expresiones de Cristo, porque si yo le citara todos los versículos del Evangelio de Juan acerca de que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo lo reemplazaba, Dios también, no termino de leer y leer versículos. Pero Juan, al escribir su Evangelio, se encuentra pensando, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Quién es Jesús en realidad? Anduve con él, pero en el cuerpo. Y ahora se ha glorificado. Ya Pablo tiene una revelación en Filipenses 2:5 y dice, haya en vosotros pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no tuvo en poco y se humilló y tomó forma de siervo y no se aferró el ser igual a Dios. La kenosis, el vaciado, cuando decide la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, venir a la tierra, toma un cuerpo humano y deja su poder a un lado por un momento. Pablo entiende eso, unido, y como ellos ya nos dejaron los escritos, mi deber solo es estudiar y unirlos para compartírselo. Juan viene y dice, ¿cómo escribir ahora a mi Cristo que anduvo conmigo y que entiendo que es Dios en tres personas y que Jesucristo es el segundo y que es igual que el Padre y que es igual que el Espíritu Santo que anda entre nosotros? Entonces él da inicio al Evangelio de Juan. ¿Y cómo dice el inicio? Capítulo 1 de Juan. No me acuerdo quién predicó ahí. Yo todavía no he tenido valor. Tuve valor de confirmarle porque me tocaba. No le dijo hermano Clemente. Pero esos versículos son tan profundos, hermanos, que hay que ser un experto en cristología. No es fácil. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué entiende? No, si se entiende que está hablando del Padre de Jesucristo. Pero ¿y cómo le explica? Ya eso es explicación, decir, ahí habla que era Dios y esto y lo otro. Eso no es explicación. Explicación es esto, que aunque me agarrara 3-4 horas como en los herbelios, no terminamos. No terminamos. Entonces Juan empieza de esa manera ahí. Dios nos ayude. Bueno, de los textos difíciles, yo y el Padre uno somos. Les dije en qué sentido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿En qué sentido? En Juan 4:23 dice, Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. Vamos reconciliando, hermano Lencho, esa situación entre un Cristo manifestado en carne, un Cristo preexistente, igual que el Padre, igual que el Espíritu, pero manifestado a los hombres. A Dios nadie le vio jamás. Si bien recuerdo Juan 1:18, miremoslo ya que tienen la Biblia, porque van a decir, bueno, solo uno nos dijo que leéramos y eso no me gusta sacarla por un solo texto porque yo me gusta leer mucho. ¿A dónde la pregunta? A Dios nadie le vio jamás. 1:18 de Juan. Jamás. El unigénito, que era él, Cristo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Mano Lencho, pero y no dice que a Moisés le hablaba cara a cara. Pero Jesús está diciendo a Dios no, nadie le vio jamás. Eso se llama aparente contradicción, paradoja, y hay que explicarlas. Lo que está sucediendo aquí, que tiene las escrituras o el conjunto de doctrinas, lo que se llama teofanías, manifestaciones de Dios
en el Antiguo Testamento como que Él era, pero a Dios, el Padre, en esencia, la sustancia del Padre, Él es espíritu, no tiene manos ni nada, y nadie le ha visto nunca. Y al que lo muere, al que me viera, le dijo Moisés, ¡pum! Cae de porrazo. Las manifestaciones que se vieron tienen que ser nuestro Cristo en teofanía antes de venir a encarnarse, para que no haya contradicción. Al que vio Moisés, al que vio Josué, al que vio Manoah, a todo aquel que vieron y aceptó adoración, los tres que iban para Sodoma y Gomorra, se quedó uno con Abraham. Él reconoció que ese no era ángel destructor, sino que acompañaba. Eso era Jesucristo. Al Padre nunca le ha visto nadie y es espíritu. Al contrario de contradijera o Cristo mentiroso. 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Son bonitos estos textos, ¿verdad? Son bonitos. Allá es la salida. Dios nos bendiga y nos ayude. Cuando dice en Colosenses 1:15 que es el primogénito, les estoy dando la explicación de los textos más difíciles para entender, ¿verdad?, esta doctrina de la Trinidad. Cuando él dice que es el primogénito, no se refiere de orden, sino en dignidad. La primera dama de la República, pues es la mujer del presidente y es la más respetada. Es la primera, pero no es la más viejita. Y si pudiera la mujer de Sánchez Sereno, pudiera ser la más rica, ¿verdad? La de Bukele se pudiera decir, ¿verdad? Vuestro presidente. Se pudiera decir que es la más rica. No. También en primer lugar, dignidad. Primogénito en la creación, no es el primero creado, es el primero en dignidad. El Hijo de Dios, Jesucristo, no es arcángel, no es Miguel ni Gabriel. No. En Miqueas 5:2, hablando del origen de Cristo, dice, y tú, Belén, Efrata, no eres un pueblo pequeño entre las ciudades de Judá, que de ti me saldrá el guiador que será Señor en Israel, y sus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuándo empezó Cristo? En la eternidad. ¿Y qué es la eternidad? Lo que yo no sé. No tiene principio ni fin. ¿Sí? Dios nos bendiga y nos ayude. Los pasajes difíciles. En el Nuevo Testamento hallamos unos 3 pasajes que enfocan esta triada o las 3 divinas personas. Uno es el que él ha leído y también le citó Mateo 28:19. Cuando dice, este texto es bueno que lo aprendamos de memoria, ¿verdad? Porque hay varios textos que no los aprendemos de memoria leyéndolos, sino que lo aprendemos de memoria escuchando a otros. Y eso no es lo mismo. Usted tiene que aprender los textos de memoria que le gustan, pero leídos. El que tiene esta esperanza en él se purifica como él es santo. ¿Está bien dicho? No dice, porque Mano Herbelio ya lo ha estudiado. Eso no es así. Se pone una coma atrás de una palabra y le da otro significado. Primera Juan 3:3, si se lo quiere aprender en la forma correcta. Entonces, hay que aprender los textos como están escritos. Ahí dice, por tanto, ir y bautizándonos en el nombre ¿de qué? ¿No cree que mencionando 3 tenía que decir y bautizándolo en los nombres? Pero en ninguna Biblia va a hallar ese para que sea plural. Dice en el nombre. Los 3 son uno, ocupan una esencia, un ser, Dios. No dice en los nombres. Hay una cuestión con ese pasaje y otro pasaje de 1 Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Esos 2, Mano Herbelio, entre los expertos se consideran espurios, es decir, que no estaban escritos
en los originales. Pero ese no es ningún problema cuando hay otros pasajes que demuestran lo mismo. Tenemos el saludado apostólico que está en 2 Corintios 12:13 del gran apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo, ahí está Cristo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo menciona 3, el saludado apostólico. 3 son. Pablo subió al cielo. Pablo hablaba con Jesucristo. Pero 3 en 1. No son 3 dioses. No. 3 en 1. Coexistentes, coherederos, ¿verdad? Omnipotentes, los 3, omnipotentes, eternos, no independientes el uno al otro. Hubo un santo grande que se atrevió para darle a entender a los inconversos la Trinidad, hizo uso de la hoja del trébol. Si alguna vez usted anda por algún lugar y le digan que hay un trébol, dígales que le consigan una hoja. Aquí no hay trébol. En Guatemala está la parábola de la parada del trébol en una calle principal. Creo que hubo trébol o hay, no estoy seguro, porque lo vuelan los palos. La hoja de ese árbol es pequeña, pero en un solo tallito, como este, tiene 3 hojitas. Una para allá, otra para acá y otra para acá, repartidas igualitas y con la misma división las 3 en un solo tallito. Igualitas. Por supuesto, siendo la misma espiguita, están vivitas, son igualitas, están verdecitas. Se toma con la usó allá por Irlanda un santo para explicar el tema de la Trinidad a los que no entendían esta enseñanza, porque aparentemente es como confusa. El pasaje espurio de 1 Juan 5:7, por lo mismo se le llama así, por considerar que en los originales no estaba escrito así. Pero eso no quita que es cierta nuestra enseñanza. Así es que, vamos para terminar. ¿De dónde se derivaba la doctrina de la Trinidad? ¿De dónde se derivó? Prácticamente de la cristología. ¿Por qué? Quizás ya se les olvidó. Porque en el Nuevo Testamento encontramos ya a Jesucristo y al Espíritu Santo. Claro, entendido. Pero de Mateo a Génesis, de corrección, de Malaquías a Génesis, ¿a dónde? En Teofanías. Pero eso no es lo mismo como que Cristo dijera, ¿verdad? Yo soy el Hijo de Dios. Como en la transfiguración se transformó para que lo vieran los 3 amigos de él y se escuchó la voz allá arriba y dijo, este es mi Hijo amado. Se transformó, se volvió como un Dios, como televisor, como dibujos de televisión, películas, ¿verdad? Arte ficción, y luego se volvió Jesús que comía pescado con ellos y carne y huevo. Y luego era el mismo. Y entonces Pedro, Señor, le dijo, ¿verdad? Aquí está bueno para hacer 3 ramadas, una para ti, otra para ¿quién? Moisés, y otra para Elías. Y nosotros nos quedamos aquí viéndolos y sirviéndoles. No, Pedro no era fácil, tenía arrancones buenos y entendimientos buenos. Pues si con los 3 poderosos allí, ¿y cuál miedo? Pues, ¿quién dijo miedo? Y todos de los milagrosos tenían hambre, pues ahí estaba la comida y no ellos podían, pues. No, pero no se podía, ¿verdad?, quedarse ahí. Eso era un inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se dio origen esta enseñanza? Por si ustedes creen parecido a esto, no es igual, ¿verdad? No es igual. ¿De dónde se deriva y cuándo dio su origen? Cuando hablo de su origen es que ya empezaron a entender, 2 aquí, 3 allá, como que habla de un Dios que es de 3 cabezas o 3 en 1, y como que el primero igual que el segundo y el segundo es igual que el tercero, y bueno, venga para acá, hablemos de eso. Eso se me llama origen, ya entrar en caución, ¿verdad? En realidad, en honor a la verdad, en lo que está escrito, casi no se ve eso todavía. Al final del siglo, en boca de Juan,
sí ya deja ir una expresión cuando él dice, ayúdame Señor, la gloria es tuya, me quería el texto, si alguno dice que Cristo ha venido en carne, ¿qué? Para los católicos, Manalolita, alguna vez le enseñaron que Cristo no le nació a María por lo normal, sino por la cabeza. ¿Verdad que sí? Esa es la enseñanza católica para los hipotes que no fueron católicos. ¿Sí? Ya Juan ya se topa con ese principio, queriendo negar, ¿verdad?, la forma natural de Cristo. Cristo era 100% Dios, 100% hombre. Su naturaleza, ¿verdad?, era de carne, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, él, a medida que crecía y el niño crecía en estatura y sabiduría, y a medida que se llegaba el momento, él entendía y sabía más. Y cuando se glorificó, era igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y ahora es Dios igual que el Padre. Y lo que desea el Padre lo desea él, y lo que hace el Padre lo hace Cristo. Y de igual manera el Espíritu Santo. Bueno, les dije al principio, toda doctrina nos vino gradualmente. Esta doctrina también empezó a brotar gradualmente, haciendo un salto, pasando padres a los apóstoles, padres apostólicos y padres de la iglesia apostólica. Saltamos al 325 años después de Cristo, donde hubo un concilio que se llamó Concilio de Nicea. Ahí llegó uno que se llamaba Ariano. Este quería despojar a Jesucristo de que él era divino. Él quería que la gente le creyera que Cristo era creado por Dios como un profeta, pero que no era Dios, no era divino. Y se armó el debate y por último perdió. La doctrina de él se le llamó arianismo y los seguidores arianos por fin perdieron. ¿Cuánto salté? 325 años. Y de allí para acá todavía ha habido quién y quién y quién hasta nuestros días que dice uno es hombre. El Antiguo Testamento tenía un nombre y en el Nuevo tiene otro y es el mismo y uno. Todavía. ¿Por qué? Porque es un error de la verdad y el que no honra al Padre no honra al Hijo. Dios nos bendiga y nos ayude a cada uno de nosotros. Así es que la persona del Espíritu Santo es algo de que nosotros nos deja, así como que no me convence tanto diferenciándolo del Padre y de Jesucristo. Fuera bonito pegarle un retoquecito a lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Porque cuando yo les digo, el Padre es Dios, amén, dicen. Yo no tenía necesidad, ni aunque fueran judíos ustedes, no tuvieran duda. Cuando yo les digo, Jesucristo es Dios, como ya se puede en Apocalipsis, ya les dije que ahí Juan lo vio glorificado. Ustedes dicen, sí, es verdad, es verdad. Pero cuando yo les digo, el Espíritu Santo es Dios, ¿y cuándo lo hemos visto? ¿Y dónde está? ¿Y cuál otro nombre tú? Bueno, yo solo les puedo decir que en el Antiguo Testamento se identificaba como el Espíritu de Jehová. Y vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón, y vino el Espíritu de Jehová sobre Saúl, y vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón, y cuando les venía los transformaba, y Sansón, el mollero, se le volvía como de acero y agarraba la quijada del burro, ¿verdad? Recién muerto, fresca, y pom, y mataba un montón, dos montones, mataba 1000 en un rato. Apréndase, si el Espíritu Santo nos llena a la iglesia, pueden haber milagros, amén. Porque si con la quijada del burro mató 1000, ¿qué no haría con un burro entero? Dios nos bendiga y nos ayuda. El Espíritu Santo es Dios. Segunda Corintios 3:17 dice eso, que el Espíritu Santo es Dios. Y también en Hechos 5, Pedro, cuando miente a Ananías y Zafira, dice, ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? En Juan 16:17, son buenos los pasajes, los pueden leer los dos capítulos. Jesucristo tiene su mensaje que él se va a ir. Pero rogaré al Padre que les envíe el Consolador. Otro Consolador en el griego quiere decir otro igual que mí. Bendito sea su nombre.
El Espíritu Santo viene y se encuentra desde allá de Génesis, como nuestro hermano hizo mención. Ahora, el Espíritu Santo trabaja también en la concepción de María, en el embarazo. Se lo dije. El Espíritu Santo embarazó a María. El Espíritu Santo trabajó en la resurrección del cuerpo de Cristo. Y también en la obra de guiar a la iglesia ahorita. El Espíritu Santo es Dios y una persona. Tiene las características que tiene una persona. Por eso les dije yo, nadie está en lo correcto si piensa, el Espíritu Santo es una influencia. Los que son cristianos desde antes del siglo, o son cristianos, ¿verdad? Del siglo pasado, antes éramos fieles en ir a Cusca. Deben de saber que nosotros éramos Campo Blanco de Cusca. Allá por el año 2000 se muere 2001 se murió hermano Juan Bolaines. Y luego se cerró el campo, que murieron los dos ancianos de la Puebla, la hermana Pilar y el esposo. Y luego negociamos que ya no íbamos a ir a Cusca el domingo, porque nosotros ya estábamos grandecitos con los campos blancos y íbamos a celebrar culto acá. Culto acá. Por ahí antes del año 2000, estando Manoveto Mayora de pastor, recuerdo, invitaron a un chinito. Y cuando él comenzó a predicar, dijo que él creía en el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo era lo más mejor que la iglesia podía tener y que no era difícil recibirlo, que se prepararan porque él iba a dar una clave, una fórmula para recibir el Espíritu Santo. Y la iglesia se quedó, aleluya, ya va a estar, ahí viene la clave. Entonces el chinito en la disertación dijo, bueno, van a decir esta palabra sin pararse, y era una palabra con R, se me olvidó cuál era. Y dijo, cuando no paren de decir la misma palabra que lleva R, al ratito van a estar hablando en lenguas todos, dijo. Y bueno, y los que le dieron caso empezaron a decir la palabra, digamos que Dios. Y la mujer, ¿verdad? De él, que fue lo que me grabó más. Ella estaba en la esquina y cuando el chinito empezaba a dar la fórmula y decía a la iglesia que lo practicara, ella empezó a sopletear y a, ¿verdad? Y a hacer algo como que venía un poder, una influencia sobre la iglesia, pero en realidad el Espíritu Santo es un Dios y una persona y le puede decir al oído, Gerardo, esforzate más y cuida a tu mujer. Estando tan quieto, sereno como Elías en la cueva, ¿verdad? Es más, Elías oyó manifestaciones fuertes y luego en el silbido pasible. Ahí viene Jehová, dijo. El hombre era profeta, ¿verdad? No era come los 3 tiempos, los 30 días del mes, ¿verdad? Ahí viene Jehová, dijo. Y allí venía Jehová. En realidad el Espíritu Santo no es una influencia ni un poder, porque lo confunden en el Pentecostés, porque vino el viento. Esa fue una forma de venir por primera vez que entendieran los creyentes de Jesús y los que no eran creyentes, porque al ruido y el escándalo se fueron acercando y dijo, ¿verdad? Oye, aquel está hablando Galileo. Oye, aquel está hablando de allá, de aquel lado de Roma, dijo, el otro idioma. El otro está hablando del chinito del Asia, dijo, ¿verdad? Un diámetro de 90 kilómetros, habían llegado muchos que podían hablar esas lenguas. Y es cierto que esas lenguas eran idiomas, pero no es cierto afirmar que todas eran idiomas, porque Pablo en 1 Corintios 13, poniéndole cuña, ¿verdad? Dice, si yo hablase lenguas angelicales, ¿hay lenguas angelicales o no hay? ¿Y cuáles son angelicales y cuáles no son angelicales? ¿Usted tiene el don de discernimiento? Aquí hubo 1 o 2 que lo tuvieron, pero como para mantener los dones delicados, no es más fácil comer pizza en la Plaza Mundo, pues, ¿verdad? Es más fácil, pues. Pero yo en las oraciones que andamos haciendo les digo, si hay mucha manifestación, pídanmele al Señor el don de interpretación de lenguas. Sí, es necesario, hermano. Es necesario. El Espíritu Santo no es una influencia. No, es Dios. Bendito sea su nombre. Estamos sobre el Espíritu Santo ya que, ¿verdad? Como nunca le hemos visto algo así. Estoy citando la Biblia. Tiene características personales. Efesios 4:30 dice, no entres, ¿cómo dice? No entristezcáis
al Espíritu Santo. Les pregunto, ¿la tristeza es una manifestación para las personas, sí o no? Pues debe de ser persona para decir que está triste, ¿verdad que sí? Yo estoy triste. Voy a ir a una vela al salir de aquí. No voy a estar en oración. El que cierra va a aclarar eso. Murió la mamá de la Lidia, el abuelo de la Lidia, la Mari, la Tránsito, como la conocen, la América, ¿verdad? Se ha muerto y voy a ir. Si quieren lo llevo. Y allá voy a hallar llorando y muy triste a la hija de, ¿verdad? ¿Por qué está triste? Porque siente y es persona. ¿Sí? El Espíritu Santo se entristece. ¿Sí? El Espíritu Santo exhorta a la iglesia. El que tiene oído, dice una frase a las iglesias de Apocalipsis 3, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Está exhortando a la iglesia. El Espíritu Santo va a enseñar cuando enseña. ¿Quién puede enseñar? Una persona. Cuando Él venga, dice Jesús en Juan 14, 26, Él les va a enseñar y los va a guiar. Mano Gerardo, ¿verdad? Con ayuda del Señor, ¿verdad? Cuando uno se topa, ayúdame a entender, ayúdame a entender, ayúdame a entender. Por eso una regla para los predicadores es, no venga a predicar mensajes sin antes haberle pedido al Espíritu Santo que le ayude a entender o que lo apoye para explicarlo. Porque mientras que estoy hablando aquí, allá andan volando los demonios, la boca, las moscas muertas. Y usted no pone atención, la distrae a usted o a mí, y entonces se pierde el hilo de la unción de la enseñanza, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Bendito Dios. Usted lee Hechos 13:1 en adelante, dice, había en la iglesia de Antioquía en aquel entonces profetas, maestros y evangelistas. Y estando un día en ayunos, de ahí me agarraba yo para convocar a predicadores al ayuno. Y Mano Toño ha dicho, ¿cuándo van a estar todos los predicadores juntos en ayuno? Me voy a morir de Mano Toño y no lo voy a ver. Y tiene razón, pues. Y si él se pudiera este texto que le estoy diciendo, los mangonea cada rato a todos. ¿Sí? Estaban en ayuno y oración, todos esos grandes enseñadores. Y dice que, y el Espíritu Santo vino y les dijo, apartadme a Pablo, se llamaba Saulo, y no era apóstol todavía, y a Bernabé para la obra a los que yo lo he mandado. No habló el Padre, no habló Cristo. ¿Quién fue el que habló ahí? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dios, bendito sea su nombre, ha dejado al Espíritu Santo para que ministre la iglesia. Bien, vamos a terminar. Alisten la alabanza, no se distraigan. Hoy pueden cantar las alabanzas del Espíritu Santo. Y hay una alabanza que la cantaban los chalatecos. No, la hermana Gloria, hermana Eri la cantaron. Cuando de pronto vino un estruendo. Ese es el coro, ¿sí? Le arrancó la letra, no me la puedo, ¿verdad? Pero hoy pueden cantar desde el Espíritu Santo. Entonces concluimos, ¿verdad? Que la Trinidad consiste en creer que nuestro Dios en esencia, ¿verdad? Es de tres personas, pero que los tres son uno, son coexistentes, coherederos, coeternos, omnipotentes. Lo que uno quiere, quiere el otro. No es un Dios de tres cabezas, no son tres dioses. Dios nos bendiga y nos ayude, amén. Pero al mismo tiempo es uno, con diferencias en los roles, en la escritura o al pasar de los tiempos. He terminado. En eso de los roles, eso a ustedes les es más fácil entenderlo. Que en el Antiguo Testamento, el Padre es el mencionado que dice, que manda, y su Espíritu es enviado para que obre, escogiendo reyes, profetas, sacerdotes. Y que el Dios del Antiguo Testamento se conoce como un Dios espíritu poderoso y fuerte, que el monte Sinaí, que era grande, humeaba y temblaba, y que el mar Rojo se abrió y el río Jordán se abrió. En el Antiguo Testamento usted haya un Dios como más enojado, ¿sí? Ya en el Nuevo encontramos ya
Bueno, también viene la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero ya en el Nuevo hallamos bien clara la manifestación de Jesucristo en carne en la tierra. Y Él vino acá a ofrecer el sacrificio en carne por amor a mí y a usted. Se fue, dejó el Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos exhorta y al cual le debemos de amar y al cual le debemos de pedir. Cuando usted ore, usted, si solo ha aprendido a orarle a Jesús, dígale perdón. O dígale, Señor, perdona mi ignorancia, pero como Jesús es el que vino a morir y hasta dibujos hay de Él, yo siento que me sale más fácil pedirle a Él y no a ti o al Espíritu Santo. Pero hoy ya entiendo que son iguales los tres, de usted, ¿verdad? Así que en dado momento, nada de mal, sino que está bien, usted clama al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que Él se manifieste. Y no le está pidiendo al Padre ni a Jesucristo, porque el Espíritu Santo es igual que el Padre, igual que el Hijo. Cristo dijo, cuando Él venga va a tomar de lo mío y lo mío es de Dios, hermano Jesús. El Espíritu Santo iba a tomar de lo de Cristo y Cristo dice que lo que Él tiene es de Dios, pero no son haciendas, ni carros, ni cuentas bancarias. Es el poder entre ellos dos. Son las virtudes del amor y la justicia, esas virtudes que ellos tienen para nosotros. Gracias por la atención. Espero, verdad, que si alguien se lleva alguna pregunta, usted la puede hacer al WhatsApp personal mío, de él, verdad, y podemos armar otra predicación o otro estudio, verdad. Y para el sábado que viene, ya viene esa vigilia ministerial, usted puede traer también algo de eso. La cosa es de que la situación es que la iglesia debe de estar instruida, capacitada en las doctrinas del Señor, porque las doctrinas son como los ramales que nos llevan a la presencia del Señor. No podemos estar cruzados. Otro texto capital antes de sentarme, que es bueno diferenciar las posiciones para decir de que no es el mismo Jehová, el mismo Jesús, el mismo Espíritu, cuando viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ese pasaje en Mateo 12, 30, 31 en adelante? Que Él dijo, cualquiera que blasfeme contra el Hijo, le será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en esta vida, ni en la otra. Entonces no es el mismo, ¿verdad que no es el mismo? Ahí están las diferencias, ¿verdad? Les dije al principio que por mucho que habláramos, siempre quedará mucho que enseñar y decir, porque a Dios no se le describe fácilmente con palabras. Hasta aquí me ayudó el Señor, amado. Dios me los bendiga a todos. Amén.